En el 2020 se anunció un juego muy singular, uno que nos presentaría unas waifus en situaciones muy pero muy interesantes. Y yo hoy te hablaré de este gran juego. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Nikki The Goddess of Victory es un juego que se anunció en el lejano 2020, corriendo a cargo de Shift Up, una desarrolladora coreana que ya tiene experiencia con juegos de este tipo, siendo Destiny Child su título más conocido, y trabajando con el famoso ilustrador Hyun Tae Kim, cuyo trabajo incluye la serie Magna Carta y Blade and Soul. Pero, dejando todo lo técnico de lado, ¿de qué va a tratar Nikki The Goddess of Victory? Bueno, la trama es simple. Aliens malvados mandaron a la humanidad bajo tierra, pero estos construyeron androides, bastante guapas, capaz de pelear contra ellos, llamados Nikki o las diosas de la victoria, Goddess of Victory. El juego será en formato vertical y será un shooter en tercera persona, donde no tendremos que hacer gran cosa, solo basta con presionar botones y acciones en determinados tiempos, además de que se podrán intercambiar a tus personajes en cada momento de la partida. Por si fuera poco, al parecer va a tener multijugador de hasta 4 jugadores. Y creo que no tengo que hacer énfasis el por qué este juego ha despertado mucho interés entre la comunidad, ¿cierto? El juego ocupará la tecnología Live 2D, la misma usada en Destiny Child, su anterior trabajo, combinando diseños 2D con acciones 3D, haciendo las animaciones más dinámicas. Tendremos bastantes personajes al gusto de cada jugador, además de quizás la promesa de más variantes de los mismos, así como nuevos, por lo que el juego se intuye free to play con sistema de gachas. Ahora, si buscas links de descarga, temo decirte que no hay tal cosa, debido a que el juego, a pesar de haber sido anunciado hace ya casi 2 años, no hay ni siquiera una beta del juego, y más sabiendo aún que es de una desarrolladora asiática. Lo único que se tiene de él son las imágenes compartidas en las redes oficiales del mismo, lo que da buena pinta de que el juego sigue aún en pie, además de pequeños videos mostrados en una convención de medios llamada Crown Showcase, celebrada en Corea, donde la desarrolladora presentó un nuevo adelanto, además de anunciar otro juego denominado Project Eevee para PC. Por consiguiente, no hay fecha oficial de lanzamiento, pero se sabe que se planea de manera global, lo cual es muy bueno para nosotros. Nikki The Goddess of Victory al parecer seguirá el camino que tomó Action Time Manning, rayando entre lo ecchi y lo h, teniendo un público muy en específico al cual quiere llegar. Y yo no sé ustedes, pero a mí me dieron muchas ganas de esperarlo debido a lo bien que se mire ese diseño de arte. ¿O ustedes no? Pero no nos queda otra más que estar atentos a una posible fecha de lanzamiento. Pero para no hacer la espera tan larga, te dejaría aquí arriba un juego que sin duda saciará tus ganas de monas chinas. Mientras tanto, yo soy su tío Kruger, diciéndoles hasta la próxima.